Tal amigos de Barinas TV, tu televisora, en su programa Verbo de Dios, también para el canal YouTube Verbo de Dios y Impacto 107.1 FM, también su programa Verbo de Dios en Barinas. Hoy tenemos un programa especial, me acompaña el doctor Febres Cordero, quien es abogado, quien es un destacado profesor universitario en el estado de Barinas, pero que hoy viene como algo más, también de la Iglesia Católica, ministro bastante conocido, pero además de ello es el sobrino nieto de la madre Georgina. ¿Quién es la madre Georgina? En este caso es una religiosa dominica quien nace en Mérida el 16 de noviembre de 1861, ya finales del siglo XIX, y muere el 20 de junio de 1925. La madre Georgina está en proceso de beatificación. A partir del año 2005 se inicia este proceso. Fue la directora del Hospital Auspicio San Juan de Dios y fundadora el 5 de julio del año 1900 de la Congregación Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima. Cabe destacar que en la época que la madre Georgina desarrolla su juventud, no habían conventos en Venezuela, pues Guzmán Blanco había sacado todas las órdenes, conventos, seminarios, etc. Y fue un proceso de restauración religiosa muy lenta. Y la madre Georgina es una de esas pioneras que se va a atrever a armar una congregación, como lo ve en este caso las hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima. Pero aquí tenemos entonces al doctor Febres Cordero, que nos habla un poco de esa historia y de todos esos datos familiares de la madre Georgina. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo a Nelson y un saludo al público que nos escucha. Bueno, pues podemos empezar por el entorno. Exacto, su entorno Que familiar. es importante. El Mérida, en esa época, se podría decir que no existía el protestantismo. Era completamente católica. Y Mérida se distingue, y tú lo puedes observar todavía, de que en cada cuadra hay una iglesia. Muy tradicional. Era un ambiente muy religioso. Y ese ambiente pues influía en todos los habitantes. Como una anécdota, yo recuerdo que mi padre me contaba que para esa época existía Monseñor Silva. Y Monseñor Silva excomulgó a una familia que distribuía el ron Santa Teresa porque unos protestantes de viaje a San Cristóbal, que por la carretera trasandina llena de tierra y polvo generalmente lo hacían por etapas, se quisieron quedar en Mérida y él les dio refugio. Y por eso fueron excomulgados. Se tenía aversión total a todo lo que no fuera católico. Ese ambiente católico influyó indudablemente en la vocación de la madre Georgina. Por otro lado, el padre, el doctor Foción Febres Cordero, mi papá me mostró una carta de él donde se demuestra el espíritu católico que tenía, era muy religioso. Vendría siendo el papá de Georgina. Sí. ¿Cómo se llamaba? Foción Febres Cordero, que fue el papel de Don Tulio. O sea, que ella era hermana de Tulio Febres Cordero, el autor de Las Cinco Águilas Blancas, un poema muy famoso. Hermana de Don Tulio y hermana de mi tío Miguel, que fue el que le puso el nombre del Pico Bolívar, y hermana de José Rafael Febres Cordero, que fue periodista y que manejó la biblioteca de Don Tulio Febres Cordero por muchos años. Y prácticamente creo, si no me equivoco, eran bastantes hermanos, varios hermanos los que tuvo. Su papá vendría siendo sobrino de ella. No, mi papá viene a ser sobrino, sí, sobrino de ella, porque ella es mi tía abuela. Correcto. Y
la madre, que se llamaba Sofía Troconi, también era religiosa, pero aquí se da el fenómeno que quien más influyó en la vida cristiana de la madre Georgina fue el padre. Completamente paradójico, porque casi siempre es al revés. En el caso de la Madre María de San José, el padre era ateo completamente y es la madre la que inculca la fe. Aquí la madre era católica, lógico, pero no tenía esa la devoción del padre. Devoción. Febres Cordero iba todos los días a misa. Era un hombre de comunión diaria. Y eso influyó también en su hija. La otra faceta es que, bueno, eso es una demostración de cómo los padres influyen en los hijos. Y simplemente que hay un santo, hay que ver qué educación le dieron los padres. Santa Teresita, los padres van a ser santos. O sea, usted no me encuentra un santo, con muchas excepciones, que no haya tenido una influencia religiosa de educación paterna. Bueno, Georgina es dominica y el fundador de la orden dominicana es Santo Domingo de Guzmán. Su madre, la Beata Juana de Asa, con una gran santidad, y saca a sus dos hijos, entra en la vida religiosa, uno es beato y otro es santo. Es así. ¿Qué sabemos de la ciencia que usted pues conozca de esa infancia, esa juventud de la madre Georgina? ¿Cómo empieza la inclinación o la vocación religiosa? Como muchacha fue alegre, según cuenta mi padre. Fue alegre, fue normal. Lamentablemente, la educación en esa época para las mujeres estaba prohibida. Reducidas. Había una escuela que estaba una ascendiente de doña Ernestina, que fue la que continuó con la escuela, Ernestina Burgüen, que era, yo digo en forma de broma, que era el equivalente al INSE, se llamaba Escuela de Artes y Oficios. A esa escuela iban la mayoría de las hijas de familia para educarse en corte y costura, en cocina, en cómo atender el marido, cómo criar hijos, y algunas, las más inteligentes o las que creían tener vocación para la enseñanza, como maestras normalistas. A esa escuela fue la madre Regina. O sea que ella supo leer y fue preparada como normalista. Como maestra. Como maestra. Y por supuesto sabía de cocina, sabía de... Y la madre Regina, en esa familia de esa época, las mujeres no se casaban por amor. Ya desde 14, 13 años las familias le designaban el novio. Eran acuerdos familiares. Sí, eran acuerdos familiares. Pero sin embargo, la madre Georgina tuvo el valor a los 14 años de decirle a su padre que ella no pensaba casarse. ¿Cómo lo toman? Me imagino que con la inclinación religiosa de él no fue eso un problema en la familia. ¿O igual lo fue? No, lo fue porque lo fue en cierto sentido, porque él le prohibió integrarse a las hermanitas de San Juan, que eran las hermanitas de los pobres. O sea, no, ¿Con quién comienza? Él quería más bien o darle más tiempo o no dejar que ella fuera religiosa. Esperaba casarla, me imagino. Me imagino. ¿Ella era hija mayor o qué posición ocupaba entre los hijos? Ella era la segunda después de Don Tulio. Porque Don Tulio nació en 1860, ella nacería en 1861. Sí, el 16 de noviembre del 61. Entonces el problema era ese,
Posteriormente ella se hace amiga de una muchacha también tan religiosa como ella, que se llamaba Julia Picón, que era de la familia Picón, que tenía un caserón grande de 2 pisos. Yo me acuerdo que todavía en mi época existía ese caserón en la esquina de la catedral De Mérida. de Mérida. ¿Ella se creó en el propio Mérida? O... No, Mérida. No, ningún Mérida, pueblo. Mérida. Ella se crió en la casa de Don Tulio, que fue la casa del doctor Foción. Esa casa actualmente es... Ya no existe. Ya no existe, pues esa casa, si vamos a ubicarla, quedaba por la calle Serpa arriba, cerca de Milla, pero por la calle Serpa. Y probablemente la última persona que vivió en esa casa sería mi hermana Lía, que murió allá, pero después la destruyeron para hacer un edificio. Para más referencia, esas casas estaban cerca del cuartel. Entonces, ¿cómo afronta la madre Georgina el hecho de que su padre no quiere que se vaya con las hermanas de San Juan? Y en un país que, como lo dije al inicio, no había muchas elecciones en ese, No, en ese punto. ella en realidad era obediente. Lo que pasa es que, como tú ya dijiste, para esa época, ella que se relacionaba con las hermanitas de los pobres de San Juan. Y por eso es que llega al hospital. La ayudaba no era hospital, era un hospicio. Hospicio. Hospicio para huérfanos y llegó a ser la directora. Entonces ella ahí comienza a colaborar con esa hermana, y cuando Guzmán Blanco las expulsa de Venezuela, ella se queda sin vocación, porque ella entró de novicia, pese a la oposición de don Foción, de novicia en esa congregación. Pero cuando ellas se van, las hermanas, expulsadas por el decreto de Guzmán Blanco, de novicias pasan a ser, eran las únicas mujeres solteras laicas. Y como eran venezolanas, primero no eran religiosas, dejaron de ser novicias al irse. Pasa a ser como un voluntariado. Y segundo, eran laicas. Y tercero, eran venezolanos, no las podían votar. Entonces las dos, Julia Picón y Georgina, comenzaron... Entendiendo que, disculpe lo interrumpa, que la mayoría de estas congregaciones están en manos de españolas. Y tuvieron que salir. Comenzaron a administrar en calidad de directora el hospicio que después fue hospital. Y ahí pues el padre Foción no podía hacer nada, ¿no? Toda su vida apostólica estuvo en Mérida también. Toda. Porque de hecho ya muere en Mérida. Muere en Mérida. En 1925, muere de 64 años aproximadamente. Luego, posteriormente, ella decide fundar una congregación. ¿Qué le haría optar por la orden, por los dominicos, por la espiritualidad dominicana? Porque fueron las primeras que llegaron. Después de la expulsión, las primeras que llegaron a América fueron las dominicas. Entonces ella decide fundar una congregación. Estamos hablando de los primeros 10 años del siglo XX. Ajá. Y al fundar esa congregación, la dedica al cuidado justo de los huérfanos y los enfermos. Una versión de vida activa, cabe destacar. Y se dedican completamente al cuidado del hospital. Posteriormente, su relación con el obispo, para la aceptación. Bueno, la relación con el obispo era buena. Ahí hay 2 teorías, mejor dicho, 3 teorías.
yo creo la última. O sea, hay la teoría de que la relación con el obispo Silva era bastante buena y que ella se va de la congregación porque está enferma. Y don Tulio la coge en su casa por su O enfermedad. sea, ella muere en la casa. Y ella muere en la casa. ¿De qué muere ella? Probablemente de tifus. Ajá, esa es una teoría. La segunda teoría. La segunda teoría es que ella se va de la congregación por orden del obispo para evitar la dicotomía de dos directoras, de dos abadesas, pues, que estaba Julia Quintero y ella. Y entonces el obispo le ordena a ella que se salga. ¿Pero por qué llegan a esa situación de las dos abadesas? Porque las dos fundaron la congregación. Que fueron las dos que se quedaron en el hospital normalmente. Exactamente. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría, que es la más mala, ¿Qué es la más? la más mala, Ajá. es que aparentemente ella denunció un sacerdote por estar enamorando a una monja. Y ese sacerdote era muy influyente en el obispado. Entonces, por influencia de ese sacerdote, la sacan a ella. Exacto. Y se tiene entendido que por años se hizo la historia como que la única fundadora era esta madre Julia Quintero. Ajá. Y casi que se prohíbe hablar de la madre Georgina hasta que recientemente se consigue unas cartas en el obispado que demuestran que la fundadora, la cabeza inicial fue la madre Georgina, y ahora pues se hablan de las hijas de la madre Georgina cuando se va a este sitio. Todavía existe esta casa en Mérida, la que ella funda, todavía existe esta casa. Sí, pues la casa se la regaló el doctor Foción, que es un caserón inmenso, grande, Se sigue a dedicando la a los huérfanos. entrada de Mérida, que es donde están todavía. Se siguen dedicando a la parte de los huérfanos. Se siguen dedicando a la parte de huérfanos, atención a los enfermos, y tienen ahora un colegio. O sea, ya se dedicaron también a la Y creo que docencia. lleva el nombre de la madre Georgina, ese colegio. Creo que sí, el caserón le pusieron el nombre de ella. Exacto. Y el proceso, fíjate que inicia, estamos hablando que ella muere en 1925, el proceso de beatificación está arrancando apenas en el 2005, eso es ayer. Pasaron 80 años. Exacto, eso es ayer. Pero por eso es por rivalidades a nivel diócesis con este tipo de obispo. ¿Dónde está sepultada la madre? Bueno, ella tuvo muchos años sepultada al lado de don Tulio, en el cementerio, y cuando se inició el proceso de que la declararon venerable, el obispo pidió que la sacaran y la llevaran a la capilla del colegio San José, que se llama así, el edificio se llama San José. ¿Dónde ella fundó? De que ella lo fundó. Y la llevaron, y se supo que era ella porque en mi familia cada 10 años se abren las tumbas. Se recoge lo poco que queda del difunto y se mete en jarrones. O sea, en la mitad del panteón hay una pila de huequitos con jarrón. En ese jarrón se mete y se le pone una etiqueta. Pero además de eso, se corroboró más porque el crucifijo que ella llevaba como monja lo metieron también en el jarrón. Pero no cabía duda que eran los restos de ella. Esos restos se sacaron y se llevaron para ponerlos en la capilla de las dominicas, para que le rindieran, le oraran. Pues. Sí, el culto como siervo de Dios. Acaba de destacar que primero se siervo, cuando se adquiere lo de siervo de Dios, después se demuestra que la persona murió en olor de santidad, después de un proceso donde se ha investigado la vida del candidato, después viene en categoría venerable, hasta que después que hace un milagro comprobable, se es beato, que es lo que acaba de pasar con José Gregorio Hernández, y otro milagro ya sería la canonización, que es la santidad. Bueno, doctor, un placer haber compartido con usted este momento, este conocimiento, algunas palabras finales
algún mensaje. Ahorita necesitamos tanta fe, tanta esperanza. Fíjense, la madre Georgina, como todas las personas, vivieron un contexto histórico difícil, pero Bueno, salió adelante con sus metas, ¿no? Entonces, como descendiente de alguna manera de ella, y de una familia tan ilustre, de poetas como de políticos y santos, ¿qué mensaje le puede dar a la colectividad que nos está escuchando, nos está viendo? Un ejemplo, o sea, lo que hay que destacar es la humildad de la madre. Ella nunca se quiso sobresaltar sobre la mamá. Y se debe destacar también el hecho de que dentro de Venezuela, además la Madre María de San José, María Candelaria, Carmen de Renville, viene ella. Ella es la siguiente en la lista para ser beatificada. Y Monseñor Montes de Oca. Y luego ella ha hecho muchos favores. Allá en Mérida se le ruega mucho. Se la conoce muy bien en el Táchira también. Y ha hecho, yo diría que hasta milagros. El problema es que ningún milagro de eso ha sido documentado ni llevado a conocimiento. No estoy seguro, pero Monseñor Chacón fue el que inició el proceso de la declaración de venerable y para el proceso de beatificación y canonización. Así es. Y ese proceso iniciado por Monseñor Chacón estaba medio olvidado hasta que Monseñor Porras le dio énfasis, porque parece que Monseñor Porras ha recibido favores de ellos. Eso es todo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta una próxima emisión de su programa Verbo de Dios. Saluda Nelson Enríquez.